Hola, bellísimo público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo entre bastidores y micrófonos. Hoy día tenemos a una gran invitada. Bueno, en realidad todos mis invitados son grandes invitados, así que no se diga más. Le voy a mandar la invitación a Dani para que se conecte a nuestro live. Y de hecho, aquí está. Chica. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, bien y tú. Muy, pero muy bien. Qué bueno, qué Dani, gusto. Mm. el gusto es mío. Primero, darte la bienvenida al live. Espero que la pasemos increíble. Antes de comenzar con nuestro live, voy a dar los anuncios correspondientes que nos acompaña hoy día. Y después Perfecto. viene lo más importante, la entrevista. Claro que sí, tú dale. Bueno, nos acompaña Veterinaria Las Loicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, @loica.vet y pide tu hora. Y si vienen de parte de Bonsi-2.0, van a tener un descuento adicional, así que no quedes sin tu atención a domicilio. También está con nosotros SIDARTE, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Recuerda, si eres actor o actriz, te invitamos a ser parte de esta gran comunidad. Así que si quieren saber más detalles, los invito a seguir en Instagram, sidarte.cl. Dani, eh, Querido. primero doy la oportunidad de que mis invitados se presenten, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Adelante. Ok, bueno, yo soy Dani Abarza, soy cantautora chilena, de Santiago de Chile específicamente, y vivo en Ciudad de México. Estoy haciendo carrera musical acá en México, en el Gran México. Y en este momento ya me dedico 100% a la música. En su momento, bueno, mi profesión es terapia ocupacional, soy terapeuta y trabajé para la salud mental harto tiempo, pero ya después decidí dedicarme 100% mi energía al 100% a la música. Así que Excelente. en eso ando por acá. Oye, Dani, cuéntame, ¿cómo eh, se lo tomó tu familia al momento de escoger esta bella profesión? Lo cual no es como muy... Es muy difícil las áreas de las artes en general, la música, el teatro, como lo estuve hablando con Nico el otro día, las artes en general es complicadísimo tanto como en Chile como en Latinoamérica. ¿Y cómo se lo Mm. tomó tu familia al momento que tú dijiste, sabes que ya no me voy a dedicar a terapia ocupacional, me voy a ir por el área de la música y no creo que hayan estado muy contentos, ¿sí? No, sabes que tuve como buena recepción de mi mamá. Mi mamá siempre me apoyó como en base a que mi mamá siempre es como de ley, siempre me ha dicho desde chica, como hija, tú tienes que hacer lo que te haga feliz, hija, tú tienes que ponerte lo que te haga sentir cómoda, como siempre velando por eso. Incluso también nunca fue tan exigente como con las notas y así, entonces eh, siento que tuve buena recepción y apoyo 100% de mi familia, aunque obviamente al principio es muy loco y hubo como una resistencia igual al cambio de que en el fondo anuncié que me iba a ir de la casa y que me iba a ir a vivir a otro país. Entonces fue como doble shock, digamos, como el hecho de decir no voy a continuar con la terapia ocupacional y además me voy de la casa y me voy a México, porque fue justo en ese momento que yo decidí como darle toda mi energía a la música, eh, el 2023. Entonces ahí ya, pero yo había hecho canciones antes, desde el 2012, ponte tú, un poco antes yo ya tenía canciones, pero no había pensado cómo dedicarme 100% a eso. Entonces ya después dije 2023, dije no, o sea, el 2020 decidí como profesionalizar el proyecto en pandemia, con un equipo de trabajo y todo, que me ayudaron a lanzar las canciones con estrategia comunicacional en redes y todo eso estuvo súper interesante. Pero luego ya dije, no, trabajé como terapeuta y me quitaba demasiada energía al trabajar, entonces ahí dije, necesito dedicarle todo mi tiempo a la música porque mi guitarra está ahí llenándose de tierra y es lo que vamos a hacer, entonces ahí fue cuando ya tomé la decisión y así fue. Y en terapia ocupacional, ¿trabajaste en clínicas o
o en algún lugar así? Sí, trabajé en un hospital. Mi último trabajo fue en un hospital público en Puente Alto. Y ahí trabajé con adolescentes, con diferentes problemáticas de salud mental, todas eh, como en torno a trastornos como de la conducta, trastornos del ánimo, en relación también a sus contextos, porque también trabajé en un contexto complicado como Puente Alto, como con mucha vulnerabilidad social, y ahí habían muchos adolescentes, o sea, el 99% de mis pacientes sufrían abuso sexual, entonces eh, eso detonaba todos las problemáticas, finalmente el trauma, digamos, como que desembocaba el resto de las cosas. Entonces, fue complejo, pero fue una hermosa experiencia, pero sí fue muy agotadora también emocionalmente. Entonces ahí fue cuando decidí como necesito dedicarle tiempo a la música porque no estoy pudiendo con esta vida, como 100% en un box, atendiendo pacientes con casos heavy, a pesar de que me llenaba mucho la atención pública y con los mismos adolescentes ahí haciendo talleres y compartiendo vivencias, sí era muy agotador. Entonces ahí fue cuando dije, necesito también darle vida a mi vida en base a lo que vamos a hacer y mi corazón me decía eso, que en el fondo necesitaba música, canciones, cantar. Yo creo que la parte de la salud es bonita, eh, pero hay que saberla llevar Ujú. para poder no sentirte cargada, porque imagínate, yo que soy ex paciente de Teletón, eh, Ah, no entonces, sabía. entonces Qué bello. reconozco que a mí me tocaba ir a rehabilitación y Ajá. salía con un cansancio, porque claro, ves personas en los pasillos peores de como uno está, y esa energía te absorbe y uno sale así como tallarín, como que ya no quiere más guerra. Sí, exactamente, sí, eso es muy real al final, uno se empapa de la energía del otro sobre todo si son personas que han sufrido, que en el fondo no es su culpa que anden así de mala vibra, sino que porque hay mucho sufrimiento en ese ser, sí se alcanza a sentir, entonces sí es complejo. Claro, entonces por eso empatizo contigo y te entiendo totalmente. Sí, qué bonito, no sabía que habías sido paciente de Teletón. Sí, yo tuve un accidente a los 3 años, me caí de un ¿Tres tercer años? piso. Sí, Wow, eres un bebé. me caí de un tercer piso y quedé con una hemiparesia al lado derecho. Ok, Pero entonces, eso no tuve como dificultad para, o sea, sí, igual hubo un momento de bullying y qué sé yo, por ser mm, diferente al resto, claro. pero lo supe enfrentar y llevar y era parte de mi vida, o sea, yo recuerdo de antes del accidente no tengo y después del accidente es todo lo que se conlleva, o sea, a mí me Ay, dicen, no, tienes 32 años, yo digo, son 29 años del accidente, eso es lo que se cuenta. claro, exactamente, sí. Y me imagino que tuviste toda la rehabilitación necesaria y pudiste salir adelante. En realidad partí a los 7 años Ah, ok. y después de los 7 años tuve veintitantas operaciones Wow. hasta los 18 19 años que estuve en Teletón. Ok. Pero eso no dificultó para nada en hacer mi vida totalmente normal. O sea, llegó un minuto que me metí a Scout, me iba de campamento, aprendí a nadar sobre la corriente del río, hacía un montón de cosas que uno decía, ¿qué Xuxa está haciendo? Claro, no, pero qué bueno, qué bueno. Qué linda historia, Diego. Así es. No la cuento mucho porque la importante aquí, o lo importante son mis invitados. Ah, bueno. Sí, está bien. Mira, ahí hay saludos desde Italia. Mitch. Hola, ay, ¿cómo se llamará? Marco, Marquardt. Marco.
Ah, Marco, ahí dice, cierto. Saludos desde Italia, Napoli. Ah, qué interesante, gracias, Marco. Oye, Dani, Cuéntame. cuéntame, ¿qué sucede si te digo corazoncito gris? Cuéntame cómo nace esa canción. Ay, esa canción, yo creo que lo primero que se me viene a la mente son mis primeros como sufrimientos en relaciones medias, no sé si 100% tóxicas, pero sí fue como mi primera relación rota, o sea, que me dejó más rota como en mi autoestima. Entonces, esa fue una canción que nació así muy rápidamente y siento, creo que debe haber sido como ponte tú, el 17. 2015, 2017, ok, claro, la escribí el 2016 y la lancé el 2017, si no me equivoco. Sí, estuve Y, ahí, te googleé, te busqué por todas partes, así que maravilloso, me encanta cuando los entrevistadores se preparan en ese sentido y te investigan eso, es interesante. sí. Cuéntame, y ahora esa canción, ¿qué significado da hoy en día para Dani? Siento ¿La herida que ya está sanada o todavía no? sí, completamente. O sea, hoy tengo muchos aprendizajes gracias a esas experiencias y hoy soy lo que soy por eso. Eh, entonces lo transmito a través de mis canciones y escuchar esa canción hoy día es como hacerle un nanay a la Dani del pasado, por un lado, como he romantizado a lo largo de mi vida, he romantizado mucho el dolor como de esa manera, como escribiendo canciones intensamente, entonces como que creo que es como un cariñito a la Dani del pasado y que también ella hizo lo que pudo con lo que tenía y esas canciones hoy fueron mi medicina, entonces creo que tiene mucho, mucho valor. Maravilloso, fantástico. Es algo común cuando conversé con Nicolás Zambrano en Ah, el sí, live y estuvimos hablando acerca de esas canciones que estaban dedicadas por por un hecho que uno ha vivido o qué sé yo, y eso es lo que dicen muchos artistas musicales, que las canciones eh, se van creando por el estado anímico del artista. Por ejemplo, correcto. Soraya, Miriam Hernández, cantan desde ese punto de vista. No sé Mon Laferte, pero, pero Sí, eso, sí, no sí, de sé si todas estoy maneras. equivocado, ¿no? Es que yo siento que en general el artista, la primera fuente de inspiración son nuestras propias experiencias, nuestros propios dolores, nuestras primeras desilusiones, y no siempre desde el dolor, también las primeras experiencias que generan también emociones bonitas, por así decirlo. Como la Eh, Shakira de antes. claro, claro, que a mí personalmente me cuesta mucho componer desde la felicidad. ¿En Soy serio? muy, sí, debo decir que igual soy como un poquito bien emo para mis cosas, fui súper emo en mi adolescencia, entonces como que del dolor me inspiro mucho más que de la felicidad, de repente como que cuando está todo bien en tu vida, como que, no sé, como que no se me ocurren tantas ideas como cuando estoy pasando por momentos difíciles, que ahí fluyen inmediatamente tanto los acordes en la guitarra como las letras. O sea, ahí sale a flor de piel esa Dani sufrida, por así decirlo, pero que al final soy yo y lo canalizo de esa manera y lo romantizo y sale una letra hermosa de un dolor profundo y así lo voy canalizando. Entonces es interesante ese proceso. Exacto, es como lo que, eh, como el tema musical que tú tienes, que es Respiro Noche, que habla desde la energía, como de una persona que ya no está. Ay, se nos cayó. Dani, ¿estás? Ahí estás. ¿Sí?
¿Qué alcanzaste a escuchar? Sí, sí, de Respiro Noche me comentaste. Bueno, el Respiro Noche, eh, mira, déjame sacar mis especulaciones y después tú me dices si estoy bien o mal. Ok, ok, sí, Habla compárteme. un poco de la energía, como de una persona que ya no está, pero que está dentro de uno, como de alguien que fallece, en Ok, cierto modo. Tiene ese significado, bueno, ese es el significado le agarré yo que tiene la letra de la canción, como que intenta de llegar pero no está, como que intenta de alcanzar pero no se encuentra, como que es como, lo entendí de esa manera. Cuéntame, ¿cómo fue wow. para ti esa experiencia? Mira, la verdad es que esa canción, la, qué loco que me la traigas a la memoria porque es una canción que yo hice cuando me fui a Colombia. Estuve viviendo 6 meses en Colombia de intercambio por mi carrera como terapeuta. Y allá nació esa canción. Y es una canción que ahora que me lo dices, siento que toma mucho sentido también por el proceso que estaba viviendo yo allá. O sea, siento que hubo una muerte de una versión mía y el nacimiento de una nueva, el haberme atrevido a irme a otro país, a tener vivencias diferentes, a trabajar con personas con dificultades de salud mental de otro país, tener pareja en Colombia, o sea, como que muchas cosas. Y Respiro Noche, así como en lo sencillo de la letra, describe una noche en Bogotá, de hecho, como dice la letra. En una noche larga en Bogotá, susurra la ciudad. Como la calma de la noche en Bogotá. Como una noche Y en paz, ¿no? claro, sí, la calma, la paz que me entregaba en esa oportunidad Bogotá. Entonces, y con acordes sencillos, como que surgió muy rápidamente. No ¿Viste sé que no si te... estaba tan equivocado? No, no estabas equivocado y qué bonito que la hayas escuchado, porque esa canción, y si no me equivoco, incluso la única versión que existe está en YouTube y es una versión que grabé con una grabadora de un amigo ya en Colombia que me dijo, tienes que grabar tus canciones. Él me sacó la foto y me hizo la portada y todo. Él fue un gran ¿cómo decirlo? Como impulsor, ¿o cómo se dice? Una Yo persona que me creo impulsó. que sí, impulsó, Sí, yo creo. él fue una persona importante en ese sentido porque él como que me convenció y me regaló un libro, incluso como Dani, tú puedes y tienes que, o sea, tus sueños se pueden hacer realidad. Y él fue como, hasta el día de hoy tenemos de repente contacto, que se llama Diego. Y entonces, incluso esa versión de YouTube, si no me equivoco, la guitarra está súper desafinada, como que yo todavía era súper, súper mega primeriza. Entonces, igual es un bonito recuerdo de cómo empezaron las cosas. Así que sí, gracias por traerla a mi recuerdo. Qué genial, Dani, qué genial. Bueno, es lo que intento hacer en los live, un poco encargar en los recuerdos de mis invitados, traer esos recuerdos que a lo mejor no se tocan mucho en otras entrevistas o en tocatas. Y Ujú, eso es lo bonito, empezar a recordar cómo fueron los inicios y cómo fue como el trabajo, porque por ejemplo con Nico hablábamos con el tema de la actuación, del baile, del canto, y también fue más o menos parecido en el sentido de las letras de las canciones. claro, ya. Sí, yo creo que con la mayoría te digo que de los cantautores compartimos un poco ese proceso. Y con el Nico es muy bonito también la relación que tenemos porque nosotros nos conocimos en el Bafochi. Éramos músicos los dos, yo entré después que él. Y él, cuando yo entré, o sea, Nico siempre ha sido un gran artista y yo dije, wow, él canta increíble, multi-instrumentista, o sea, y muy linda persona también. Y luego yo empecé con mis primeros lanzamientos mientras estaba en Bafochi, mis primeras canciones, Pequeño Pez, por ejemplo. Y luego Nico, ya ahora como ya más grandes, ya con muchos años desde que nos salimos de Bafochi, me dijo como que yo fui como parte importante de su inspiración para él lanzarse como
como cantautor. Entonces, para mí fue muy hermoso cómo ambos fuimos inspiración y hoy tuvimos la oportunidad de tocar juntos ahora que fui a Chile y eso estuvo súper bonito. Sí, sí, ahí estuve viendo algunas historias que subió el Nico y que subiste tú también. Ay, qué Lo encontré bueno. bien bonito. Sí, a ver si en diciembre repetimos un showcito así que también vuelvo a ir a Chile y a ver si puedes ir. Sería increíble que pudieras ir. Excelente. Y obviamente te voy a dejar, siempre le digo a mis invitados que van a estar invitados entre 6 meses a un año para saber cómo está y qué sé yo, pero voy a decir lo mismo que le dije al Nico. Cuando tengan algo que lanzar o promocionar, ustedes me dicen, oye Diego, necesito hablar de esta canción, necesito hablar de esta actuación, o necesito hablar de lo que estoy haciendo ahora. Y Ujú, le damos. perfecto, O sea, el canal perfecto. está disponible para ustedes. En Genial, realidad para todos genial. mis invitados. No, súper, está súper, gracias. Un medio más para poder promocionarnos, así que está súper bien. Es que si no si no nos promocionamos, ¿quién lo promociona? No No, hay, sí, está difícil hoy día más aún en Chile, la cultura, todo el tema pero está fíjate complejo. que a nivel mundial, porque por ejemplo Mm, ya he hablado con actores y actrices de distintas partes del mundo, de doblaje, de canto, de actuación, y estamos todos en la misma, ¿no? O sea, como que las artes va como en declive. wow, no, no, qué triste en verdad. Sí, es frustrante. Si al final decidir dedicarse al arte es una resistencia, pero es que full, o sea, es Sí, nadar contra la corriente y a huevo estar ahí dándole, dándole, dándole sin rendirse. No es fácil. Uno de repente sí quiere tirar la toalla muchas veces, pero nunca hay pero que hacerlo. no, no, no. También soy partidaria de que al final hay que perseverar porque yo sé que si me rindo a este sueño y digo, bueno, ya no la hice y hago otra cosa, no voy a ser feliz nunca. Yo creo que ya hiciste esa parte, ya hiciste otra cosa, ahora te estás enfocando en la música, ¿viste? Sí, 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 correcto. Sí. Ahora no te podéis dar vuelta. No, claro, imagínate, ya di tremendo salto y que me decidiera volver a dedicarme a la terapia ocupacional, por ejemplo, que no está mal, pero para mí sí sería como un retroceso que tomar esa Pero yo decisión. creo que la terapia ocupacional te podría dar un poco más de estabilidad, en cierto modo, que la música hoy en día no te podría dar. Estoy haciendo una suposición. Claro, es que sí, efectivamente es así. Si yo me dedicara a la terapia ocupacional, tendría tal vez un trabajo más estable, un sueldo fijo y así, Pero no pero serías feliz. no sería feliz, claro, tendría un trabajo con un horario fijo todos los días, no sería solo las mañanas, o podría dedicarme también independiente, pero también eso quita Demasiado demasiada tiempo. energía y tiempo y organización y Ay, no, es un estrés que no quiero vivir otra vez, entonces prefiero pasar la incertidumbre de la música nomás y ya. Me encantaría que me cuentes cómo fue que llegó a tu vida la canción Prometí. Prometí fue justo la canción que vino después de Corazoncito Gris. Y fue toda esta reflexión post-sufrimiento de esta relación que me dejó muy rota, que mi autoestima quedó en el suelo y ahí, después de terapia y todo, dije como qué importante en verdad es ponerse en primer lugar y cuidarse, como no entregarse tanto y escuchar al cuerpo cuando ya hay señales de que las cosas no están bien o que te están haciendo daño. Entonces ahí salió Prometí, que es una canción que Pero, dice ¿qué te literalmente eso. apuesto que te diste cuenta cuando ya estabas el Titanic hundiéndose, o no? Claro, obvio, eso fue después de terminar, fue después de pasarlo mal, después de que lo pasé tan mal, que le dije a mi mamá, mamá, creo que necesito tomar terapia por primera vez en mi vida. Entonces, sí fue un momento, fue un quiebre importante en mi vida, o quizá no bueno, sí, un punto importante, un hito importante en mi vida, que esa relación me hizo tomar terapia y me empezó a dar material literalmente para poder crear
Entonces, prometí al final es justamente como ese aprendizaje post esa ruptura, importante. Qué potente. Sí, sí, la letra dice eso, Sí, que prometí cuidarme. Mm, ujú, sí. cuéntame sobre el tema ansiedad, que si no me equivoco fue lanzada el año 2017. Sí, también una de mis primeras canciones y eh, tengo algunos registros de la primera vez que la toqué y me grabé con una voz completamente diferente a la que tengo ahora, con también un guitarreo súper diferente. Y ansiedad, literalmente, se lo hice a mi ansiedad, a lo ansiosa que soy para muchas cosas, ansiosa con la comida, anticiparme a los escenarios, literal, ansiedad por anticipación, todo lo que tenga que ver con ansiedad, lo he vivido muchas veces, de chiquitita también soy así, entonces nunca me han diagnosticado así como tienes ansiedad generalizada o tipo de ansiedad, pero sí tengo muchos de ese síntoma, tal vez sí, pero no es necesario que me lo diagnostiquen para que me dé cuenta. Entonces, al final hice esa canción para ella, como esa compañera loca que le puse yo en mi canción, como que mi impaciencia sube, que mi impaciencia sube. Ay de mí, eh, este tornado, dulce locura, algo así que le digo, ya no me acuerdo bien de la letra si no la canto, que me acelera, me pone dura, que me envenena la paz, la cura, como que claro, me saca de mi estado de paz, entonces, pero lo hice sí con un ritmo movido, es como una de mis canciones un poquito más alegres de lo que son en general. Y lo que eh, quiero dejar algo que me enseñó una profe en la actuación que me dijo que la ansiedad es el primo de la depresión. Es el primo. Ah, El primo de la depresión, para que lo tenga ahí cuando te empiece a dar la ansiedad, sí, aléjate. sí, sí, tienes razón, sí, yo lo sé. Es difícil controlarlo, pero sí, se puede, se puede. La mente Querer también y es poder, poderosa. ¿Cómo? querer es poder. Correcto, querer es poder, sí, sí, así que uno tiene que ganarle nomás esos pensamientos que de repente son muy intrusivos y te dominan, uno tiene que saber pararlos a tiempo nomás, como hasta aquí nomás llegas porque sé perfectamente que eso que me estás diciendo no es real, entonces ya cállate y ya, silencio, gracias. Hay que saber así ser como, porque son como esos vocecitas internas que toman poder y se agrandan y se agrandan y se agrandan y de pronto te dominan. Entonces hay que Ahí es tener mucho como cuidado. cuando nos aparece el ángel bueno y el ángel malo. Ajá, correcto, sí, sí, sí. Cálmate, cálmate. Y el otro te dice, mátalo, mátalo. Ajá, ajá, sí. Está esa dicotomía, entonces sí, importante tenerlo bajo control. Mm. Así es. Me llamó la atención lo que dice la canción cuando me dijiste lo mismo es lo que dice la canción. Fue porque yo soy igual, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, sí. Eh, cuando me dijiste lo mismo, fue porque yo soy igual. Eh, esa canción se la escribí a como una expareja que tuve, que fue una relación bonita, pero no fue 100% correspondida desde mi parte. Fue un chico que fue muy lindo conmigo, él se enamoró y yo no, tanto de él. Y yo sí muchas veces sentí que fui como cruel con él. O no cruel intencionalmente, pero como yo no estaba 100% interesada, sí por ahí fui como un poco inmadura para resolver cosas y así. Entonces, sí fue motivo de hacerle una canción porque me sentía también como un poco culpable. Entonces ahí describo todo lo que él hacía y que al final éramos como un espejo, porque él me mostraba cosas que yo también tenía
Entonces yo lo veía en él y me daba rechazo y entonces yo de repente era hiriente o de pronto hacía cosas que no debía. Y en esa parte de la canción cuando digo, cuando me dijiste lo mismo, porque creo que él siempre me repetía como sus respuestas y yo siempre lo hacía sentir tonto porque era como, no, no sabes argumentarte, no, siempre me estás diciendo lo mismo, no, no sé qué, entonces como que al final yo lo basureaba mucho porque no sabía responder de manera diferente a lo que yo le demandaba, por ejemplo. Entonces es una de las cosas, de todas las cosas que digo en esa canción que es larga y que describo un poco cómo él era conmigo y cómo yo también le hacía, lo apuntaba con el dedo con cosas que yo también tenía. Por Y eso esa la canción. Dani de ese entonces, ¿qué le diría a la Dani de ahora? O sea, la Dani de ahora, ¿qué le diría a la de ese entonces? Yo le diría que sea honesta, que si no va a ser recíproco ese amor, que salga a tiempo antes de que el otro se hiera más, que sea más empática. O sea, aprendimos la lección. Claro que sí, 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 Porque, hoy no podría, o sea, no podría estar con una persona que lo da todo por mí sin que yo no sienta eso por él. O sea, me sentiría muy culpable, como aprovechándome. Entonces, hoy sí me detendría a tiempo y le diría, esto no es mutuo, eres increíble, pero yo no puedo aprovecharme de ti en ese sentido, como solo porque tú estás enamorado y me tratas como una princesa, por ejemplo, y yo aprovecharme de eso, aunque en verdad a mí no me guste. Hay muchas mujeres que que lo viven hacen haciendo eso, sí, y no hay y le ningún encantan. remordimiento, sí, pero yo no. Ujú. Podríamos dejar esa enseñanza para las personas que están viendo este live y que lo verán a futuro, que sean Ajá, honestos con su corazón. sí. Oye, yo no veo si quién se conecta y quién no. Ya, mira, tenemos 4 conectados hasta el momento, ¿eh? ¿Ya? No sé por qué no veo los comentarios. Ya, ¿O no? aquí hay un comentario, dice el saludo desde Italia, Ajá. y te mandan corazoncitos, eh, y saludos desde Quitilipi de Argentina. Argentina, ah, ok. Eres hermosa, dice González G-Mónica. Aquí Ah, dice con ellos mismos. con ellos mismos. Liliana Martínez dice, eres maravillosa, mi Dani. Ah, ay, la tía Vivi, qué linda. Oye, ¿por qué yo no veo los comentarios? Qué Porque raro. de repente ocurre de que en el Instagram te deja ver comentarios. Hay veces que yo no veo los comentarios y Ujú. después me casquean en Instagram y me dice, oye, ¿por qué no me leíste? O por qué los mensajes se van muy arriba y dejan de comentar y es como, Dios mío, quedo mal yo, Claro, queda mal qué loco, aquí. porque solo vi el saludo desde Italia y de ahí no vi más. Y no veo cuántos conectados hay. Pero bueno, está bien. Llevamos 4, No importa. pero eso después queda arriba en Instagram, después queda arriba en YouTube, en TikTok y en Facebook. Así que va a estar en todas las plataformas. Perfecto. Súper, Diego. Aquí Vivi te manda banderitas chilenas. Desde Chile, la tía Vivi. Besitos para la tía Vivi. ¿Cómo duele el mundo? Lo que encontré como el himno ideal de las mujeres empoderadas. Porque digamos las cosas como son. Siempre, antiguamente a la mujer se le notaba como el- la parte más débil y esas cosas, y las encuentro, yo que soy hombre, las encuentro una estupidez, porque la Mm, mujer es la que está 9 meses con una cría dentro de uno, que se tiene que mamar muchas cosas horribles, correcto.
Sí, sí, sí. Y yo creo que eso tiene mucho sentido en la canción y acerca de lo que se está viviendo a nivel mundial también, que hay Sí, que hacerse sí, notar. sí, sí, correcto. De hecho, esa canción nace a propósito de cómo en Chile en algún momento se organizaron los hombres bajo un chat que ya no me acuerdo, tenía un nombre específico. Se organizaban para secuestrar a mujeres, niñas. Entonces, a mí me impactó mucho esa noticia y todo eso estaba ocurriendo mientras estaba en la televisión hablándose de mucho del Festival de Viña. Entonces yo decía, ¿cómo esto no es noticia en la televisión? ¿Por qué no se está hablando de esto? Porque es gravísimo. Pero no, a cambio se está hablando de vestidos, de la gala, entonces como cosas tan superficiales y no se estaba visibilizando esa atrocidad. Entonces ahí yo fue que, claro, el título de la canción lo dice, ¿cómo me dueles mundo? O sea, ¿cómo es posible que nos hagamos ciegos ante esa violencia que va directo a nosotras las mujeres y no pasa nada? Que sería diferente a que si fuera algo, por ejemplo, imagínate tú, fuera una organización de mujeres que quiere matar hombres, o sea, o secuestrar hombres. Te aseguro que eso inmediatamente aparece en los noticiarios, porque al final siempre ha pasado que los Pero mira, hombres han tenido mayor prioridad que las mujeres a lo largo pero de la historia. fíjate, en la historia de Chile hay una mujer que sacó la cara por las mujeres y no fue Juana de Arcos, Mm, la Quintrala. La Quintrala es ah, un claro ejemplo que torturaba a los hombres, los esclavizaba, los trataba como la mona. Yo claro. creo que ese es un claro ejemplo y siento de que eso se fue como ocultando Mm, en cierto modo y siento de que claro, eso puede es ser. historia. Sí, es parte de la historia, claro, pero ahí yo también pensaría como qué llevó a la Quintrala a hacer eso, no sé, como que ahí uno podría profundizar un montón de cosas, ¿no? Y que también en la historia también se empezó a matar a las brujas, a las mujeres, porque por el hecho de que teníamos mayor conexión con nuestra intuición o porque también empezamos a adquirir habilidades en la magia, no sé, eh, ¿cómo se dice? Como que se sacrificó demasiado a las mujeres por traer cosas nuevas de conocimiento, etcétera, o no sé, pienso, bueno, se puede dar para largo esta conversa en realidad, pero sí, o sea, en base a eso, a la injusticia del trato de la mujer y lo difícil que nos toca vivir hoy día, la violencia en las calles, el acoso, los abusos, todo lo que trae el patriarcado, es complejo. Entonces esa canción responde a ese dolor. Pero si te pones a analizar, Dani, bueno, tú lo estás viendo desde el lado de la mujer. Yo lo puedo ver desde el lado del hombre. A nosotros también nos pasa algo muy parecido a ustedes. La Ujú. diferencia de que nosotros, los hombres, eh, vamos directo al choque. Lo que hoy en día las mujeres estás mucho más empoderada y cuando uno le hacía el ojito, el fiu fiu, ahora la mujer es como, ¿qué te pasa? Tal por Claro, cual, o qué sé yo, porque antiguamente un hombre le hacía eso a una mujer y la mujer se sentía sonrojada o deprimida, pero hoy en día claro. anda a decirle eso a una mujer. Claro, es que efectivamente yo creo que por lo mismo, por esta cultura machista y patriarcal, nos hicieron creer a las mujeres que nosotros necesitábamos la aprobación de los hombres y eso era un signo de aprobación del hombre, de que te ves guapa. O, pero al final, hoy, con mucho análisis, al final es un ejemplo de cosificación. En el fondo, tú no me estás viendo a mí como la mujer que soy por mi inteligencia, por mi talento, por, no sé, tú me estás viendo como un pedazo de carne. Entonces, la cosificación en ese sentido, claro que se tiene que cuestionar, como que hay que cuestionarse Exacto. eso, porque a lo más, o sea, a lo mejor tú quieres decir, oye, qué guapa esa chica, pero ¿es la manera correcta? ¿Se sentirá ella cómoda? ¿No será una falta de respeto? Y eso es lo que Yo creo antes que, obviamente nadie se preguntaba. claro, yo creo que no es que existan formas y formas de decir las cosas,
Ujú. pero tienes mucha razón con ese tema. Y de hecho, Florencia aquí comentó, antes voy a leer lo que dice Jorge, dice, ¿cómo defines la música en tu vida? Pero después del 2010. Antes de que respondas eso, voy a leer el comentario de Florencia que tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando hoy en día. Ok, Dice, creo que no se puede comparar que sufre una mujer versus un hombre. El sistema entero está construido beneficios del hombre. Y es verdad, o sea, por ejemplo, en la parte actoral que yo la conozco un poco más de cerca, ustedes saben de que el actor hombre gana un poco más que la mujer. sí, sí, hay diferencias salariales Y, y en en el muchos sentido de trabajos. las artes no debería ser así. No debería ser así en ningún rubro. O sea, si te pones a analizar, eh, lo estoy hablando desde la parte actoral, siento de que debería ser el salario igual, al igual que Claro, las otras áreas de la educación, de derecho, de medicina, de todo ámbito. Yo creo que debería ser de igual a igual. claro que sí, y eso es lo que pide el feminismo, que es lo que pasa es que hoy en la palabra feminismo también se ha manchado tanto que hoy genera rechazo y muchas mujeres están hablando de que no se sienten identificadas con el feminismo, pero estamos olvidando lo que hay detrás del feminismo. Yo creo que, ¿Qué es? Finalmente es igualdad de derechos, porque hoy hay mujeres que están en contra del feminismo, pero se les olvida que si no fuera por el movimiento feminista, nosotras no podríamos votar, no podríamos usar pantalones, no podríamos hacer cosas que hoy podemos hacer gracias a la lucha feminista. yo Entonces, creo que la se lucha desvirtuó. feminista tiene mucho sentido, pero con lo que ocurrió el año pasado, que no quiero entrar en polémica, eh, eh, se dio, bueno, o sea, se demostró que en ese momento en que estábamos pasando atrocidades horribles en este país, eh, las feministas en ese sentido deberían haber estado ahí como en primera fila, haciéndose notar por lo que estaba pasando, y en ninguna parte se hicieron notar, o sea, como que uno ¿En dice, qué? en ¿En ninguna qué parte se hizo conflicto? notar. ¿Pero en qué situación te refieres tú? En el caso Monsalve, el caso Jorge, el futbolista, el caso polémico que hubo en Chile el año pasado, el año antes pasado, ya no me acuerdo ya, que eran como ya, cada vez iban aumentando los niveles de casos y uno queda así como, ¿y dónde están las mujeres empoderadas? ¿Dónde están? Pero es que, a ver, ahí, bueno, Por justamente eso el te caso digo, Monsalve, si no me equivoco, fue que esta persona se llevó a una persona, a una mujer a su habitación, si no, no recuerdo bien el conflicto. sí, es una cosa así, pero es que tampoco quedó esclarecido, no, no sé, ya es como noticias viejas ya. Sí, sí, pero claro, mira, yo la verdad es que no recuerdo bien, pero creo que definitivamente sí las feministas se pronunciaron, a lo mejor no sé Pero si habrá salido, pero sí. muy poco, como que en ese momento yo dije, ya en ese momento debieron haber hecho lo imposible para que esto se notara. Mira, yo creo que igual desconocemos en general si es que hubo una pronunciación o no. Pero sí, o sea, en esos casos, sobre todo casos de figuras públicas, políticas, en ese caso específico, claro que nadie se va a quedar en silencio respecto a eso. Y hoy, ante cualquier vulneración a Hoy la más que mujer, nunca hay que el, quedarse, hay que alzar la voz. claro que sí, o sea, y creo que hace rato las mujeres estamos alzando la voz, entonces no es nada nuevo. Hoy se está luchando, hoy creo que el gobierno actual lo está haciendo más difícil, pero sí es una lucha que no ha parado desde hace muchos años atrás, Y o yo sea, creo que no no se ha debe parar. detenido.
no, y ojalá en algún momento sí se detenga pero logrando lo que se está pidiendo, que es algo básico. Ojalá, ojalá no tuviéramos que estar en una lucha constante las mujeres por tener igualdad de derechos. Imagínate lo básico. Es fuerte, pero es una realidad. Por cierto, era Cata, no era Florencia. Catalina fue la que estaba comentando ahí. Cata, ¿qué Cata? ¿Flores? Flores. Ah, mi Cata Flower desde Chicago. Y de hecho la Cata comenta acá, porque quiero dejar en claro de que todos los comentarios que se llegan los leo. Porque Qué después bueno la gente eso. se enoja porque no los leo y no me siguen y no me dejan de seguir y es como que no. Hay que viralizar todas estas cosas. Aquí Todos los comentarios porque yo no leo nada. Así Cata que dice, ponme al estás día. hablando como el movimiento feminista, como una organización. El movimiento es un pensamiento, no una institución política establecida. Tienes toda la razón, Cata. Si eso Ujú. estábamos hablando con Dani, que no lo estábamos hablando desde una institución, lo estábamos hablando desde Claro, una... claro. Claro, y que yo creo que lo tomaron, o sea, un poco se entendió así porque tú como mencionaste que no se pronunciaron las feministas, como en realidad estamos hablando de un tipo de pensamiento, más allá de que se pronuncie la coordinadora feminista 8M Claro, o el esa es una movimiento cosa, en sí. Sí, en realidad el feminismo es una ideología, o sea, un tipo de pensamiento. Entonces, no es una organización en sí que se tenga que pronunciar o no, es un tipo de pensamiento que procura y y que se tiene que necesita hacer y notar. requiere la igualdad de derechos. Sí. Así es. Y que se tiene que hacer notar frente a todo ámbito, que es creo que es lo más importante, hacerse notar. Claro que sí, no solo las mujeres, los hombres también pueden practicar eso y pueden apoyar también en ese sentido. Pero Claro, claro que sí. sí, 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 Nos se fuimos da de para tremenda largo. aula. Sí, bueno, eso fue a partir de cómo me duele el mundo. Sí. Así es. Ujú. Ahora quiero que me hables de Día de Revés. Me encontré muy identificada la vida la vida que uno está viviendo. Si te pones a analizar, estamos viviendo en una monotonía, como le diría Shakira. Como Ujú. que uno se acuesta, al otro día se levanta, tiene que partir a trabajar, tiene que empezar a hacer cosas, y llega la tarde y tienes que volver a hacer lo mismo que hiciste en la mañana, pero al revés. Ay, claro. Bueno, justamente Días de Revés habla de esa monotonía que yo sentí en pandemia. Y también porque para variar estaba enamorada y era un amor imposible porque era de Francia. Entonces yo estaba en esa eterna espera de ver qué onda, pero era medio complejo y nunca tuvo pies ni cabeza esa idea. Entonces, pero sí me ilusioné y me mantuvo también ilusionada, literal, la idea de estar juntos en algún momento. Estuvimos en contacto un tiempo. Yo creo que alcanzamos a estar como 5 meses, pero así a distancia. Entonces esa canción un poco fue como que mis días pasaban y eran lo mismo, estar encerrados además y sin respuesta alguna de saber qué onda con él. Entonces, ¿sabes qué? Es curioso que cada vez que yo cierro un ciclo con una persona, creo una canción. Hay una canción que lo sella y es como un patrón que repito en mis procesos creativos, como mis relaciones obviamente son fuente de inspiración grande y sobre todo cuando vienen cargadas de desilusión o de etcétera. Entonces ahí siempre sello con una canción eso cuando ya cierro esas relaciones o cierro esa idea, etcétera, hay una canción. Y por más insignificante que fuera, incluso esta relación que te digo que ni siquiera la podría llamar relación, fue como una idea ahí a distancia, un entretenimiento en pandemia y igual me ilusioné y salió esa canción, Días de Revés, que tiene hasta un videoclip en YouTube y fue mi primer videoclip en YouTube que lo hice en pandemia también con una amiga Andrea con su cámara, así como que hicimos lo que pudimos
Eh, Hoy día yo lo veo, me da cringe un poco porque hay cosas que no están bien hechas, etcétera, pero es mi primer videoclip y lo quiero igual por eso. Ahora que tocaste el tema de la pandemia, ¿cómo fue para ti la pandemia en el ámbito profesional? Y si el concierto online es concierto o no lo es. En pandemia, en el ámbito profesional, mira, yo en ese momento a mí no se me interrumpió el trabajo porque yo todavía no me acuerdo qué pasó conmigo en ese momento, porque yo hubo un momento en que yo no estaba trabajando como terapeuta. Eh, entonces, para mí la pandemia fue, ¿sabes que yo lo recuerdo? A pesar de que fue trágico para la sociedad, del mundo entero, fue un momento de mucha conexión conmigo misma. Yo escribí muchísimo en pandemia. Escribí como un ensayo sobre los procesos mentales. Me fui en un rollo heavy, así yo escribía, así me sentía, no sé. Fue súper inspirador y también hice muchos como cursos de autoconocimiento y de entrar en aguas profundas. Entonces, para mí fue muy hermoso. Yo recuerdo la pandemia como un encuentro conmigo misma muy lindo porque se pausó el mundo entero y solo te quedaste contigo mismo en tu casa, con tu familia y todo, pero también con muchos procesos reflexivos personales, introspectivos, importantes. A mí se me develaron muchas cosas en ese momento. Y entonces fue muy provechoso y además ahí partí yo la profesionalización de mi carrera artística, lanzando mis canciones profesionalmente en todas las plataformas con un equipo de trabajo con el cual yo trabajaba y hacía campaña, todo con estrategia comunicacional, o sea, fue el inicio profesional de mi carrera donde yo dije, wow, tengo un equipo de trabajo que está trabajando para mí, por mi proyecto, porque creen en mí. Y para mí eso fue así fascinante. Entonces, la pandemia para mí fue eso y no di conciertos. Ah, sí, di conciertos online, ahora que me acuerdo, claro que sí. Y sí, creo que sí, son conciertos, es compartir o aprovechar la tecnología para cantar en vivo. Aunque estemos a distancia, por supuesto, no deja de ser una instancia de compartir arte, utilizando la tecnología a nuestro favor y que la distancia no te No sea prive de esas mentira. cosas. Ujú. Y yo creo que eso fue como lo que varios artistas dicen, porque por ejemplo, con los actores de doblaje que he entrevistado me dicen, igual tuvimos trabajo desde teletrabajo, nos pudimos reinventar y qué sé yo. Ujú. Los actores también hicieron sus teatros o actuaciones online, que si era teatro no era teatro, era una cosa campal. En mi caso yo estaba estudiando teatro y me tocó online, 2 años, pero Wow. fue cuático, se logró, pero al momento de que entramos en la presencialidad después de la pandemia, fue como que quedamos medios cojos. Claro, es que en ese sentido de estudiar online se pierden hartas cosas. Yo también creo como que muchas cosas que solo te da la presencialidad, sobre todo si estás aprendiendo algo nuevo. Entonces sí. Exacto, es como hacer terapia ocupacional online. También debe ser como muy complejo ese trabajo, donde Claro, tiene que haber mucho contacto con el otro, ¿no? claro, bueno, en el ámbito, o sea, de la terapia ocupacional en salud física, ahí es sumamente complejo porque yo necesito estar en contacto con el paciente. Pero Claro, en salud mental sí se puede dar más, porque ahí en salud mental yo no estoy rehabilitando una parte física de la persona, sino más bien estoy trabajando toda la parte mental. Entonces, toda la estructura psicoemocional de la persona, cómo el trastorno o el diagnóstico que tenga esté afectando su vida cotidiana, su funcionalidad. Entonces ahí se puede tratar mucho más de manera online, porque ahí yo estoy trabajando la rutina diaria de la persona, sus actividades significativas, cómo este diagnóstico está afectando su vida cotidiana, cómo podemos retomar esas actividades. Entonces, se puede dar más como una terapia psicológica, por así decirlo, sin necesidad de la presencialidad. Pero igual, aún así,
creo que siempre la presencialidad te da muchas otras cosas, pero no deja de funcionar igual lo online. Claro, es como, por ejemplo, en la carrera de teatro tuve un ramo que era canto y Ujú. me tocó canto online. Mm, Entonces, se puede. Yo doy clases de se, canto online. no, yo puedo decir que se puede, pero no es lo mismo. No es lo mismo tener que llegar a ciertos tonos, porque nos tocaba cantar ciertos tipos de baladas, jive o no jive, era tango, eh, eran distintos tipos de música que en una hora de clase no alcanzamos a pasar todos, que éramos 12 Claro. o 13 personas, entonces era difícil, Ujú. pero no es Me imposible, imagino. se puede. Claro, sí, sí, tiene sus dificultades, pero se puede. Beatriz Martínez dice, grande Dani, Igual. fuerza y corazones. Ay, linda mi mamita, te amo. Qué bueno que está aquí. Que me da demasiada pena no ver los comentarios. ¿Será que si me salgo y vuelvo a meterme? ¿Para ver? No lo sé si se puede. A ver, sale y vuelve a entrar. Ah, pero tendrías que mandarme la invitación de nuevo. Claro, yo te la A ver, mando, ¿no? vale, me voy a salir. Bye. Vamos a invitar a Dani. Listo. Ahí está. Y ¿Puedes ahora leer sí. el comentario o no? Ahora sí. Al fin los leo. Genial, genial, genial. Dani, Listo. eh, como ya estamos casi llegando al final de nuestro live, nos quedan unas preguntas y las preguntas de fuego que le llamo yo, que todos mis invitados tienen que pasar. Ok. Eso sí, no te voy a quemar con nada, no, no te voy a dejar en hacker ni nada. O sea, es netamente lo que ya hemos conversado prácticamente. Sí, no te preocupes. Voy, juego. Ya. Aquí dice, cuéntame cómo fue la canción Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga es mi primera canción aquí en México. Y fue creada el 2023, a un par de meses de haber llegado a México, con la angustia viva de lo que significaba venirte a vivir a otro país que no es el tuyo. Efren Viera, Efren, gracias por estar aquí. Efren es músico de Inti Illimani. Perfecto, Sí. Tuve la un grande. oportunidad de tocar con él el 2023 cuando hice mi show de despedida a México, de que me venía a México. Él fue tremendo, tremendo corazón que tiene Fren y se sumó a mi banda en ese momento y tocó, hizo lo que quiso en mis canciones y yo así con el cerebro explotado, así no mames. Increíble. Bueno, pero Luciérnaga, gracias Efraín por estar aquí. Y Luciérnaga, te digo, se describe como mi primer paso aquí en México, porque fue angustiante y de tener que estar como luchando y no decayendo, y a la vez hablando con mi familia, preocupados de cómo estaba y yo no queriendo transmitirles la angustia. Entonces, al final una amiga, siempre comento esta historia, que una amiga me dijo, Dani, tú sabes crear perfectamente desde el dolor, ponte a escribir. Y entonces ahí fue cuando nació Luciérnaga, con unos acordes que también me gustaban hace mucho tiempo, y ahí empecé a crear la canción. Y yo sabía que lo único que quería en esa canción era un momento en el que yo gritara, como para sacar esa pena. Y justo el coro es eso. Ilumina el espacio al gritar, me cuesta mirar. Y cuando la canto en vivo es una catarsis hermosa. Qué hermoso, qué hermoso. Dani, como ya te decía, ya estamos llegando casi al final de nuestro live.
nos queda una pregunta y las preguntas finales. Ok. ¿Qué prefieres, perro o gato? Qué difícil, porque los amo tanto a los dos. Perfecto, los dos. Sí, 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 porque tuve la oportunidad de tener una gatita que di mi vida por ella hasta que me tuve que venir y mi mamá se cargó de ella, la Fanny, mi gatita hermosa, y también mi guaguita loca, era una pastora alemán que también falleció, que también fue mi gran amor, entonces no puedo preferir uno que otro. Son los dos mis grandes amores. En mi caso, yo tengo una perra que adopta gatos. Ay, mírala, si la naturaleza es tan hermosa, nos Y enseña mira, tanto. si te muestro lo que tengo acá, ¡Oh! Están todos ahí. Qué ellos son mi rico. público. Ah, me encanta tu equipo de trabajo. Sí, en realidad, sí, digámoslo así, el equipo de trabajo. Ajá. Pero son llevados a su idea. Es que son gatos, los gatos no están ni ahí con seguir reglas. O sea, si yo quiero estar hasta las 2 de la mañana despierto viendo series, a las 2:30 ya me están como apaga todo humano, necesitamos dormir. Mira, tienen su carácter. Sí, ¿eh? Se hacen notar. Ajá. Dani, vamos con las preguntas finales. ¿Qué significa para ti en una sola palabra con los conceptos que yo te voy a dar? ¿Lista? En una sola palabra, tú me vas a dar conceptos y yo debo decir una palabra de lo que significa para mí. Exacto. Ok. Terapia ocupacional, Servicio, música, amor, corazón gris, crecimiento, respiro noche, aventura, luciérnaga, renacer, ansiedad. diversión, ¿Qué significa para ti Chile? mi vida, Dania Barça, resiliencia, Bonsi-2.0, que es el nombre de este podcast. oportunidad, Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa para ti familia? todo. Bueno, Dani, como te lo dije al principio, no te voy a decir lo que les digo a mis invitados, te voy a dejar invitado entre 6 meses a un año porque esa cuestión no ocurre. Tú me dices, Diego, estoy lanzando un nuevo sencillo, necesitamos hablar de esto, y le damos. Maravilloso. Sí, voy a considerar tu medio, Diego. Te agradezco mucho la entrevista. Estuvo súper entretenida, súper dinámica. Hablamos de todo un poquito y qué bonito porque hace rato que no tenía entrevistas desde Chile. Ahora último, toda la prensa que he tenido ha sido de acá de México para promocionar mis últimas canciones que están ahí disponibles en todas las plataformas. Crisalia fue mi último sencillo lanzado. Y estuve promocionándolo, entonces está bonito que también tener entrevistas desde Chile, así que gracias por la oportunidad y por también abrir espacio para la música independiente. Gracias, Efren. Aquí te Dani, llevo en el corazón. hay algo importante que tiene, con Nico no alcanzamos, pero con los invitados que yo he tenido de música, que han sido varios, siempre les pido que canten un pedacito de sus canciones para ¿A capela? tenerla claro, o como tú quieras. Sí, sí. Y Efren, si quieres un live, háblame. Oye, ¿de cualquier canción? Cualquiera, la que tú estimes conveniente. Ok, vamos con Luciérnaga. Eh, que mi voz, Luciérnaga, ilumine el espacio al gritar. Me cuesta mirar. Si cierro los ojos, me puedo elevar. Ay, falta el respirar. Si mi canto levita, me puedo liberar. Ay, ay.
Bravo, Dani, bravo. Gracias, Diego. Gracias a ti. Dani, y obviamente cualquier cosa que tú quieras que yo te publique, me lo mandas y yo lo voy a subir. Eso sí, si no lo subo en 24 horas, tú te vas a encargar de molestarme hasta que lo suba. Está bien, Diego, gracias. Te agradezco mucho el espacio. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y éxito. Igualmente para ti, tú dale, sigue con tus entrevistas. Muchas gracias por abrirnos el espacio y gracias a las personas que estuvieron conectados aquí acompañando la entrevista el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Besitos para cada uno. Chao, chao, Dani. Chao, chao.